Acaba de entrar, estábamos bregando por la comunicación con también otra líder política importante, aspirante a diferentes cargos, el ministra de Trabajo, aspirante a la alcaldía de Bogotá como Clara López, y hoy mujer importante que hace parte del pacto histórico. Muy buenas tardes, Clara, me da mucho gusto saludarte, y la pregunta concreta es, hoy ha salido un comunicado del pacto histórico rechazando los señalamientos y la estigmatización de Claudia López a la Colombia Humana, quien hace parte del pacto histórico. ¿Cuál es tu reacción al respecto, Clara, con las buenas tardes? No, muy buenas tardes a todos los que están sintonizados a esta hora. El pacto histórico ha visto con indignación los pronunciamientos de la alcaldesa Claudia López frente a Colombia Humana, y le parece que eso no solamente son calumniosos, sino que es una actitud totalmente negativa frente a lo que ha sido la movilización social pacífica en nuestro país. Está estigmatizando a la movilización por las acciones que ella conoce son excepcionales de grupos que no son los convocantes ni los que hacen el grueso de la manifestación en contra de sus propias políticas, porque es que hay que decir que Claudia López también tiene que mirarse en el espejo. Bogotá, que es una ciudad con el presupuesto más rico del país, ha podido compensar ampliamente ese dolor que fue causado por las cuarentenas, los confinamientos y las restricciones impuestas desde la alcaldía y el gobierno nacional, pero fueron los más mezquinos en lo que tiene que ver con compensación social, y el resultado es 1.100.000 nuevas personas en pobreza en la capital de la República. Claro, esa indignación genera movilización y genera toda suerte de reacciones que ella debería entender y debería compensar con una amplia política social de inversión en los sectores populares para meterles plata en el bolsillo para que dejen de pasar hambre y para que puedan contribuir a la reactivación económica de la capital de la República. Estamos hablando en este momento con Clara López, mujer líder política, progresista también, que hace parte del pacto histórico y quien está rechazando los señalamientos, la estigmatización de Claudia López en las últimas horas hacia la Colombia Humana. Clara, ¿a qué obedece este cambio? Bueno, yo no voy a decir qué cambio, yo señalé desde un momento que Claudia López llegaría a la alcaldía de Bogotá a continuar el modelo Peñalosa, y eso se llama neoliberalismo puro y salvaje. Y el tiempo y la historia me está dando la razón. Pero esto ya de señalar y poner en riesgo la vida de los militantes de la Colombia Humana, al mismo tiempo que Álvaro Uribe Vélez sale con el mismo libreto, pues a uno no le queda sino la impresión y la certeza de que se quiere atravesar a como dé lugar al cambio que necesita Colombia y que hoy está representado en el cambio histórico. Morris, usted se recuerda perfectamente cuando usted me apoyó a la alcaldía mayor de Bogotá y posteriormente cuando yo hice lo propio. La verdad es que nosotros sabemos la catadura de esos sectores que, como Claudia López, pretenden ser progresistas sin serlo. Lo hacen para captar de manera oportunista votos de los sectores alternativos de la capital de la República y del país. Pero la realidad de los hechos, como dicen los jóvenes de la batucada, pues nos van dando la razón. Ella lo que quiere es ubicarse, sí, de una manera politiquera, diría yo, usando además todos los medios de comunicación y toda la fortaleza de ser alcaldesa de Bogotá, que es un cargo demasiado importante en el país, para arremeter por un lado contra la Colombia Humana, contra los sectores alternativos, y por el otro acomodarse con los sectores de la derecha. Y yo creo que sin lugar a dudas aquí lo que hay es una jugada política con el cambio de correlación de fuerzas que muestran las encuestas, que se está desplomando lo que ellos llaman el centro político, y dentro de eso pues están atrayendo a los sectores de la derecha en vez de hacer la unidad histórica que la historia estaría exigiendo de toda la centroizquierda de Colombia para generar las transformaciones que requiere el país a través del pacto histórico.
Clarita, gracias por aceptar esta invitación y ya para terminar rápidamente, ¿qué viene en este momento para el pacto histórico? ¿Cómo hacer para tender puentes y enamorar más allá de los sectores alternativos, de los sectores progresistas? ¿Cómo hacer para enamorar a una gran clase media en este momento y hacer como usted lo quiere, como muchos lo queremos, que llegue más gente, que el pacto histórico sea de muchos y muchas? Adelante, Clara. Con tantos sectores. Nosotros a través del Pacto Histórico estamos realizando todos los sábados jornadas programáticas participativas para construir de manera colectiva el programa que llevaremos al electorado en el proceso del año entrante, tanto para Senado y Cámara como para Presidencia de la República. Yo invitaría a todos los sectores de la capital de la República que están desencantados, porque es que ese 1.100.000 de nuevos pobres, pues eran la clase media que se había construido con tanto esfuerzo y con tanta inversión del presupuesto distrital en la educación gratuita, en la recomposición y reconstrucción de más de 210 colegios, la construcción de 100 más, la universidad pública distrital, en fin, toda la compensación social de los comedores comunitarios, de la del mínimo vital para agua potable, de los subsidios al transporte, todo eso que los gobiernos de Enrique Peñalosa y Claudia López han frenado en seco, esa construcción social de una clase media que es pujante y que hace que la capital de la República pueda responder ante los retos de la nueva, de la cuarta revolución industrial, del cambio climático. Entonces los queremos convocar a todas y a todos a que nos ayuden a construir ese programa entre todos y todas, porque el compromiso nuestro es de largo alcance y se requiere una participación muy amplia de todos los sectores que quieran ver una Colombia diferente. Las puertas están abiertas y una alerta. Toda esta estigmatización contra Gustavo Petro, todos estos señalamientos injustos, eh, están diseñados para engatusar a la gente, para mentirle abiertamente. Incluso ya vemos cómo muchos de los sectores que han impuesto esas políticas retardatarias ahora se están apropiando de las propuestas que hemos venido haciendo de tiempo atrás, Holman, como la universidad pública gratuita, el ingreso básico, todas esas necesidades urgentes de carácter social. Entonces yo sí quiero alertar al pueblo bogotano que hay en curso una campaña mediática para estigmatizar precisamente a quienes tenemos la voluntad política de hacer lo correcto. Y yo creo que no se pueden equivocar nuevamente. Y vamos hacia la construcción real de Bogotá como la capital de derechos. Y eso lo reversó, lo paró en seco Enrique Peñalosa, lo ha reversado Claudia López, y es hora de que vuelvan los sectores alternativos a gobernar Bogotá para el bien de todos y todas las bogotanas, y no solo de los grandes consorcios, de los grandes capitales, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Muy bien, Clarita, Clara López en este momento, líder política y hoy una de las gestoras del pacto histórico. Completamente de acuerdo contigo, Clara, no sobra decirlo. Cuenten conmigo en ese trabajo programático del pacto histórico y te doy las gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal, que seguramente no va a ser ni la primera ni la última, estimada Clara. Holman, no sé si estoy abusando de esta entrevista en el Tercer Canal para plantearle que nosotros de 3 a 5 estamos realizando las jornadas programáticas. Si generosamente el Tercer Canal pudiese transmitirlas o por lo menos los resúmenes, sería un gran aporte para esa construcción colectiva del programa del Pacto Histórico. Así va a ser, Clara, por supuesto. Lo coordinamos ahora internamente y así será. Seguirá adelante, lo hemos dicho claramente desde el Tercer Canal. El Tercer Canal tiene una línea editorial progresista del lado de los derechos humanos, del lado de la promoción
de la paz y hoy, en este momento histórico del país, dándole la voz a nuestros jóvenes en las calles. Querida Clara, así será. Te mando un abrazo grande y gracias por aceptar la invitación. Saludos, muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando a Clara López, también rechazando los señalamientos de la alcaldesa Claudia López y recordando con meridiana claridad lo que estaba haciendo Clara en este momento de cómo esa Bogotá de derechos, esa Bogotá capital de la paz que queríamos muchos, se detuvo y retrocedió. Bogotá hoy tiene 1.100.000 pobres con los gobiernos de Enrique Peñalosa y Claudia López. Pues siendo esta hora de la tarde, me despido, soy Holman Morris, aquí desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, y en este momento mandarle y aprovechar a mandarle un saludo grande a los jóvenes de Cali, a los jóvenes de Puerto Resistencia, a los jóvenes de Siloé, a los jóvenes allá en Medellín, en el Parque de la Resistencia, a los jóvenes en la ciudad de Bogotá que hoy todavía están buscando a sus compañeros desaparecidos en medio de la jornada de la protesta social. Y con el convencimiento, por supuesto, de que la Colombia Humana es un movimiento de hombres y de mujeres por la paz y para la paz. Es un movimiento de hombres y mujeres que quieren las transformaciones sociales por las vías democráticas. Y así seguirá construyéndose la Colombia Humana y, por supuesto, el aporte de la Colombia Humana al pacto histórico. Soy Holman Morris y les deseo muy buenas tardes.